Padre Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre y que nos da la vida cada día, te damos muchas gracias. Primeramente por permitirnos esta vida sobre esta tierra, un poco de tiempo. Aquí estamos, Señor, por tu gran gracia y por tu gran amor también, escudriñando las Escrituras para que nosotros podamos buscar la voluntad de Dios y el reino de los cielos. Señor, permítenos un corazón sabio y entendido para que podamos entender bien tu palabra. Así que nosotros queremos entender bien tu voluntad. Entonces hoy todo también dejamos en tu mano poderosa y confiamos en tu palabra poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, la Biblia, ¿verdad? La Biblia es eh, la historia del mundo. O sea, cómo Dios comenzó este mundo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, antes de la creación no había nada, solo Dios. Entonces Dios con un propósito comenzó este mundo, esta historia del mundo, y todas las cosas Dios creó para los hombres, para que puedan habitar sobre esta tierra. Si hay muchos planetas, ¿verdad? Estrellas como sistema solar, pero sí, según la Biblia, únicamente esta tierra vive hombre. Así Dios ha puesto toda atención, su atención sobre esta tierra. ¿Por qué? Si Dios creó, ¿verdad? Los hombres según su imagen. Entonces, nosotros aquí estamos y buscando, ¿verdad? Esta voluntad de Dios, porque Dios nos creó y nos permitió esta vida. Esta vida no es fácil. Esta vida muy pecaminosa y dura. Entonces, sí, vivimos, ¿verdad? Cada día trabajando, luchando, sí, poco duro, pero es una oportunidad de buscar y llamar al Señor Dios. Señor, quiere darnos su reino. Esta tierra pasará. Sí, vendrá nuevo cielo y nueva tierra. Aquí estamos buscando el reino de Dios por la palabra, por la Biblia. Entonces ayer también hemos pensado, ¿verdad?, sobre la creación. Todas las cosas está testificando sobre Dios, que está vivo, que está como vivo, ¿verdad? Y existe. Y así Dios es creador y también gobernador de sobre todo el mundo, hasta nuestra vida. Así que cada uno tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Algo así comenzó la historia del mundo, un día termina. Así la Biblia dice, pero mucho no lo piensa, no lo prepara. Pero ahora nosotros aquí vamos a preparar por la Biblia. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Profecía, la Biblia nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron, ¿verdad? Los profetas. Así que Dios llamó muchos profetas. Aquí en la Biblia aproximadamente 40 profetas que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo y escribieron, ¿verdad? Esta palabra de Dios. Aquí está, 66 libros. Entonces hoy vamos a seguir aprendiendo esta Biblia porque
El que no cree en la Biblia, aunque cree en Dios, pero no cree en la Biblia, no puede recibir la salvación. Creer, ¿verdad? Solamente en Dios, sin creer en la Biblia, es como una imaginación. Es su pensamiento. En su pensamiento cree, ¿verdad? Cada uno tiene su pensamiento. Entonces, ¿cuántos dioses? Según su imagen, según su pensamiento, no. Muchos dioses ajenos también existen, ¿verdad? Falso. Pero Dios, verdadero, único. Entonces Dios quiere como revelarnos, ¿verdad? Dios quiere enseñarnos su voluntad por medio de la Biblia. Hoy aquí estamos para aprender la Biblia. Ayer hemos aprendido también sobre el diluvio de Noé. Entonces, esta historia, una historia tan grande, porque era un gran juicio sobre toda la tierra, ¿verdad? Un gran juicio. Solamente 8 personas de la familia de Noé sobrevivieron. Los demás murieron todos por las aguas. Gran juicio. Así Dios empezó de nuevo esta historia del mundo por la familia de Noé. Mire, este juicio de diluvio, ¿verdad? Es como una sombra del juicio del mundo, del fin del mundo. Sí. Entonces, en la Biblia, mire, no sale, ¿verdad? Siempre una historia bonita, hermosa. Sí hay una historia hermosa, bonita, pero mayoría, una historia fatal, ¿verdad? Horrible, terrible. Guerras, pecados. Gran pecado aquí. Sí, gran separación, ¿verdad? Entre Dios. Sí, como revelaba, ¿verdad? Contra Dios. Mucho pecado. Por eso la mayoría de la historia de la Biblia es pecado. Y como condenación, destrucción. Sí. Entonces, sí, así pasó como después de la creación, ¿verdad? Y como 1500 años hubo gran diluvio, gran juicio. Entonces, aquí, San Mateo 24, verso 38, porque como en los días antes del diluvio, aquí está hablando sobre el diluvio, el de los días de Noé, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, ¿qué les parece? Comiendo, está comiendo. Estamos viviendo, ¿verdad? Bebiendo y casándose, dando a luz, ¿verdad? Dando otra generación. Así vivimos. ¿Qué es esto? Vida, pura vida. ¿Sí o no? Pura vida. Y dice, dando en casamiento, sí, puede casarse, ¿por qué no? Hay que comer y beber, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué aquí está mencionando sobre una vida normal y general? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, esto es pecado. Aquí está hablando de pecado, ¿verdad? ¿Por qué? No entraron en el arca. Es pecado contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? No recibieron la gracia de Dios. Viviendo según su voluntad, comiendo bien y bebiendo bien, dando, ¿verdad? En casamiento, dando a luz generaciones y generaciones, pero no busca la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Comer bien y beber bien, disfrutándonos con mucho tiempo, de mucha manera, del mundo. No. Sí, vamos a vivir un tiempo, ¿verdad? Un poco de tiempo, la vida muy corta,
Pero mientras vivimos en ese mundo, deberíamos buscar la salvación. Se llama la salvación. En los días de Noé, la salvación es entrar en el arca, ¿sí o no? Sí, pero ellos comiendo bien, bebiendo bien, no entraron, viendo, mire, tan loco, ¿verdad? Noé está construyendo ahí sobre una montaña. Nunca ha llovido, ¿verdad? Jamás. Entonces Noé decía, ¿verdad? Va a llover. Dios va como a abrir cielo, va a caer, ¿verdad? Muchas aguas de arriba, como cataratas. Vamos a preparar y vamos a preparar. Así Noé testificaba la justicia de Dios, el juicio de Dios, pero todos no hicieron caso. Pensaba como una broma, pero llegó el tiempo ya, ¿verdad? Llegó el juicio y destrucción sobre todo el mundo. Entonces, miren, sí, aquí, mayoría, me parece que son buenos, no tanto malos. Sí, más o menos, ¿verdad? Estamos. Pero siendo bueno, según su vida, según su manera, pero no busca la gracia de Dios, no busca la salvación. La Biblia dice pecado y malo. ¿Me explico? Es así, es así. 39 dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también a la venida del Hijo de Hombre. La venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Al venir Señor Jesucristo ya es el fin del mundo. Así, aquí está hablando sobre diluvio, pero por medio de este juicio del diluvio, está hablándonos sobre fin del mundo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Hace aquel tiempo también, o sea, en nuestra generación, ¿verdad? En nuestros días actual, comiendo bien, bebiendo bien, dando en casamiento, no busca. ¿Cómo se llama esto? Pecado. Somos pecadores, es cierto. Aquí en el mundo no hay justo, pero sí, tratamos, ¿verdad?, de no pecar, o sea, no pecar mucho. Si pecamos, tratamos de no pecar mucho. Bueno, así puede ir al cielo. Les pregunto, si ahora muere, ¿a dónde van ustedes? ¿Ha pensado esto? Ah, sí, Dios está vivo. Qué lindo, ¿verdad? El cielo, vamos. Espero que yo vaya, ¿verdad? También. Pero, ¿qué es la verdad? Si ahora muere, ¿a dónde va? Por este seminario, nosotros vamos a preguntarnos a nosotros mismos. Aquí estoy preguntando. Voy a seguir preguntándoles y preguntándoles. No hace falta, ¿verdad? Alzar la mano. Alzar la mano. Voy a responder, no. Piénselo en su corazón y tener una respuesta, ¿verdad? Recibir por la palabra. Esto es el propósito de este seminario. Sí, había muchas señales cuando hubo el gran diluvio. Dios así le da aviso, advertencia antes de juzgar al mundo. A cada uno de ustedes también. Dios no le juzga, no le disciplina de repente. ¡Pum! ¿No? Como un accidente. No es así. La vida normal. Entonces también Dios le avisa, no haga esto, no haga esto, no siga más así. Viene disciplina, ¿sí o no? Pero no quiere hacer caso. Y viene gran juicio también en la vida normal. Pero
Este juicio en nuestra vida también se refiere al juicio del infierno. Todo juicio que está hablando aquí en la Biblia es como sombra del juicio del infierno. Incomparable. ¿Cómo podemos comparar, verdad, con este juicio del infierno? Con un juicio que estamos pasando un poco difícil. Incomparable. Porque este juicio del infierno no tiene fin, no tiene salida. Hay que sufrir y sufrir por el fuego. Pero, entonces, ¿por qué Dios creó, verdad, este mundo y nos permitió la vida? ¿Para caer al infierno? ¿Para como tirar al infierno? No es así. Dios quiere salvarnos. Es cierto, Dios quiere salvarnos. Por eso, hasta hoy estamos vivos. Hasta hoy tenemos la vida y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Misericordia de Dios. Misericordioso Dios. Y amoroso. Esperando y esperando. Sí, los días de Noé también, ¿verdad? Dios los esperaba. Casi 100 años. Sí, pero siempre hay tiempo. Siempre hay, ¿verdad? Límite. Entonces aquí nosotros estamos buscando así el reino de Dios y su justicia. Muchos sí están llamando Señor, Señor, pero no busca el reino de Dios. Es una religión nada más. Hay que buscar el reino de Dios. Señor, ¿cómo yo puedo ser salvo? Señor, ¿cómo yo puedo ir al cielo? Señor, ¿cómo yo puedo heredar el reino de Dios? Señor, hay que buscarlo y buscarlo. ¿Me explico? Por favor. Esto es como la mayor inversión. Aquí estamos, ¿verdad? Invirtiendo algo, tiempo, nuestra fuerza. Sí. Y buscar esta salvación, la mayor inversión. Vamos a invertir este tiempo. Vale. Vamos a buscar juntos. San Mateo 25 aquí habla sobre una parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Una parábola de Jesucristo, ¿verdad? Ellos esperaban su novio, pero se tardó mucho, entonces ellas, ¿verdad? Todas estaban cabezando, como cabezando, ¿verdad? Durmiendo, estaba. Aquí dice verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Por qué insensatas y por qué prudentes? 5 insensatas no tenían aceite. Por eso, al escuchar, ¿verdad? Este anuncio de llegar su marido, su novio, ya se fueron a comprar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Aceite? Ya tarde, muy tarde. Ah, yo no tengo aceite, préstame, préstame. No. ¿Cómo uno puede prestar, verdad, su Espíritu Santo a otra persona? Es imposible. Yo tampoco. Por eso este aceite siempre se refiere al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, como aceite de olivo. Aquí en la Biblia siempre unción, ¿verdad? Unción de aceite de olivo se refiere a la obra del Espíritu Santo. Uno, llamando Señor, Señor, no tiene esta unción del Espíritu Santo, no es de Dios. Es un hombre, ¿verdad? Religioso, nada más. Buen hombre, piadoso y temoroso a Dios, pero no tiene el Espíritu Santo,
no es de Dios. ¿Me explico? Si hay muchos cristianos que se dicen religiosos, ¿verdad? Cristianos, pero pocos salvos, sabemos, ¿saben? Pocos salvos, la Biblia dice. Por eso la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Por qué? Por ahí no entra mucho, por ahí no anda mucho. No está hablando, ¿verdad? De todo el mundo, entre los creyentes. Para ello, ¿verdad? Una puerta estrecha y un camino angosto. Entonces, los incrédulos no buscan así la puerta de la salvación, no buscan. Ellos no creen en Dios, entonces, ¿por qué? Pero entre los creyentes busca, pero no anda mucho, pocos. Aquí hay mucha iglesia, es cierto, pero pocos salvos, de igual manera. Entonces, bendiciones, invitados, hermanos, que estamos, ¿verdad? Juntos aquí por escuchar esta palabra. Ustedes también tienen que distinguirlo y distinguirlo, entendiendo. Por eso dice, ¿verdad? Ellos no entendieron hasta hasta el día del diluvio. No entendieron. Aquí, mire, estamos escuchando, ¿verdad? No solamente escuchar así, sino tratar de entender. Ah, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Dios, ¿qué quiere decirme? Señor, hazme entender. Señor, hazme entender. Pídelo al Señor, por favor. Entonces, aquí, 5, ¿verdad? Insensatas no tenían aceite. ¿Qué quiere decir esto? Parece que como nos parece que era como una novia de novio, pero no, no está preparada, estaban preparadas sin aceite. Ya fueron rechazados, ¿verdad? Reprobado. ¿De dónde ustedes? Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué ha hecho ellos? No ha hecho mal, ¿verdad? Tanto. Ellas estaban esperando, pero no tenían aceite. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros así deberíamos, sí, debemos preparar aceite. El Espíritu Santo. ¿Cómo? Aquí, ¿quién puede dirigir, verdad? El Espíritu Santo. Un pastor famoso y poderoso. Jamás. Solo Dios. Dios trabaja así por medio de la palabra verdadera. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿ustedes están preparados o no? ¿Están listos o no? Piénselo, por favor, y búsquelo. ¿Por qué nosotros, verdad, hemos preparado este seminario? Para que escuchen y preparen. Entonces, ya, tenemos tiempo, ¿verdad? Aún hasta sábado y hasta domingo. Entonces vamos a seguir escuchando y escuchando, buscando. No solamente así, ¿verdad? Escuchar, sino poniendo atención y buscando, pidiendo al Señor, Señor, hazme entender. Vamos a preparar. Ya se cerró, ¿verdad? La puerta. Dice, ¿verdad? Señor, Señor, ábrenos. Muy tarde. Segunda de Pedro 3, 6 y 7. Aquí también está mencionando sobre el diluvio, el juicio, gran juicio. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Por la misma palabra, guardados para él fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos. Está comparando, ¿verdad? Dos juicios, el juicio del diluvio y el juicio del fuego. Ya pasó este juicio del diluvio, ¿verdad? Gran juicio, ya pasó. Ya se quedó, ¿verdad? Se queda este juicio del fuego. Por eso aquí está diciendo, ¿para qué? Preparen. Están reservados. Aún no ha venido, ¿verdad? Este juicio del fuego. Para el fuego, este mundo, los cielos y la tierra, ya reservados, ¿verdad? Están reservados y guardados para el fuego. En el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos, hay el juicio del infierno. No está hablando, ¿verdad? Un juicio temporal, como Segunda Guerra Mundial, hubo durante 6 años. Qué terrible, ¿verdad? Guerras mundial, muchos muertos. Qué terrible, pero ya terminó, pasando 6 años, pero este juicio del infierno no termina. Pasando un año, el diluvio, gran diluvio, ya terminó. Le posó, ¿verdad? El arca de Noé sobre los montes de Ararat. Ya empezó de nuevo esta historia del mundo. Es cierto, por gran misericordia de Dios. Ya está acabando, ¿verdad? El tiempo, llegando el tiempo del fin del mundo. Vamos a pensar y preparar. Por favor, vamos a preparar. En Apocalipsis sale muchos versos del juicio del fuego. Entonces vamos a ver un poco. Esto es como una profecía que ha de venir, que ha de cumplir pronto. 8, verso 8, capítulo 8, verso 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sí, en el libro de Apocalipsis sale 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Según este 7 sello, copa y trompeta, sí, salía, ¿verdad? Gran ira de Dios sobre este mundo. No es como el juicio del infierno, es juicio sobre este mundo. Después de ese mundo, hay el juicio eterno. Aparte del juicio del mundo, hay el juicio del infierno eterno. Si termina este mundo, empieza el juicio. ¿Me explico? Como el cielo eterno, hay el juicio eterno. Se llama el infierno. Comparación también, el cielo eterno, el juicio eterno. Aquí está hablando sobre gran montaña ardiendo en fuego. ¿Qué es esto? Va a caer gran montaña, dice, ¿verdad? Del cielo. Va a caer una gran montaña ardiendo en fuego. ¿En dónde? En el mar, dice, en el mar. Entonces, la tercera parte del mar, ser vivientes, se convirtió la sangre aguas. Entonces, tercera parte de los seres vivientes del mar va a morir. Va a morir. Gran juicio, imagínense. Tan grande, ¿verdad? Este mar. Pero si cae este fuego, como una gran montaña ardiendo en fuego, cae en el mar, ya va a morir. Tercer parte del mar. Es gran juicio, es cierto. ¿Cómo se llama esto? Sí, como estrella, ¿verdad? Fugaz. A veces cae, qué bonita, ¿verdad? Mire, cola, ¿verdad? Cola como brillante, sacando, tirando, ¿verdad? Como
una chispa ahí atrás y se cae y se apaga. Antes de llegar a la tierra, se apaga. Así, es normal. Pero más grande, ¿verdad? Estrella como estrella fugaz, grande llega hasta la tierra. Llegaba. Aquí, capítulo 8, verso 10, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Es otra, ¿verdad? Otra estrella. Ya, primero, ¿verdad? Tocando como aquí dice, segundo ángel tocó trompeta. Aquí dice, el tercer ángel tocó la trompeta. Del cielo cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ya esta vez cayó en los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas es Ajenjo. Ajenjo. Es eh, como veneno, ¿verdad? Un sabor venenoso. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajeno. Y muchos hombres, dice, murieron. ¿Por qué? Tomando esta agua. Aquí dice, ¿verdad? Fuente de las aguas. Aquí debajo de la tierra corren muchas aguas. Muchas personas toman esta agua. A causa de esas aguas, ¿verdad? Esas aguas, porque se hicieron amargas, venenosas. Entonces, tomando estas aguas, murieron muchos hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está hablando sobre gran juicio en medio de 7 años de tribulación. ¿Me explico? Hay gran juicio, se quedó gran juicio, guardado, reservado, con fuego, ¿verdad? Aquí hemos aprendido. Así va a venir este juicio. Pero este juicio también temporal, ¿verdad? Como 3 años y medio, como durante 7 años, por ahí va a pasar 7 sellos, copas y trompetas. Va a pasar. Pero aquí está hablando también sobre el juicio del infierno. Sí. Vamos a ver este video de este, esta estrella fugaz. Y hay también una película, ¿verdad? Que hizo según este motivo de caer en un gran montaña, como una estrella fugaz grande. Esto es real. Esto es real. Está cayendo, ya se acabó, ¿verdad? Se quemó todo. No llegó hasta la tierra. A veces llega hasta la tierra. Es una película. Se convirtió, ¿verdad? La tercera parte del mar en la sangre. Entonces va a morir muchos seres vivientes del mar y también así, ¿verdad? Tsunami, como maremoto, ¿verdad? Llega a las costas.
mayoría, ¿verdad? Gran ciudad, mayoría está ubicado en las costas. ¿Sí o no? Va a morir mucho así también. Se habla muchas veces sobre el juicio del fuego. Apocalipsis capítulo 9 dice, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Mire, aquí está hablando también gran fuego, ¿verdad? Que pararon, ¿verdad? Los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Guerra. Aquí sale, ¿verdad? Los ejércitos de los jinetes. Está preparado este juicio, o sea, guerra, digamos, tercera guerra mundial. Va a ocurrir. Todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Por esta guerra, bomba nuclear y por bomba de hidrógeno, también más fuerte y grande esta bomba. Entonces ya está preparado mucha bomba de hidrógeno y nuclear. Mucho científico dice, ¿verdad? Ya tenemos muchos. Entonces, por estas bombas, la Tierra podría quemar 100 veces. ¿Cuántas veces? Como 100 veces. Sobra bomba. Ya estamos. Tenemos muchos. Mire, este fuego, ¿verdad? Como estrella fugaz, ya está preparado. Cualquier momento podría tirar, ¿verdad? Dios hacia la tierra y por medio de trabajo de los hombres ya tenemos mucho fuego, ¿sí o no? Preparado, escondido, gran juicio. Por ejemplo, hoy en día, como población actual, como 8.000 millones, 8.000 millones. Entonces, la tercera parte de los hombres, ¿cuántos? Casi 2.600 millones. Va a morir, gran cantidad. Va a morir multitud por esta guerra. Qué terrible, ¿verdad? Así está hablando en el libro de Apocalipsis. Qué miedo. Es real. Dios está vivo. Así que, ¿verdad? La Biblia es cierta. Uno, creyendo en Dios, pero no quiere creer en este juicio. Por eso lo deja así. Qué miedo. Yo no quiero ver esto. No, hay que ver. Hay que ver. Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. ¿Para qué? Para que podamos preparar y para que podamos estar listo y preparado. Sin entendimiento no podemos preparar. La Biblia dice, ¿verdad? Por la fe. Entendemos, ¿verdad? Por la fe, no por las obras. Entonces, ¿cómo viene esta fe? Por el oír, ¿sí o no? Por el oír. Hay que oír. Oír por la palabra de Dios. Vamos a conocer. Sí, está preparado. Está preparada esta guerra. Apocalipsis capítulo 16, verso 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al que fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el hombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Llegamos, ¿verdad? Hasta capítulo 16 del libro Apocalipsis. Dice,
derramó su copa, ¿verdad? Sobre el sol. Entonces este sol se calentó mucho. Cualquier momento, ¿verdad? Así podía llegar esta calentura del sol. ¿Por qué? Mucho calor. Un día, ¿verdad? Hoy en día, mucho calor. Sí, hubiera estado más cerca, sí, la tierra y sol, ¿verdad? Nadie puede sobrevivir, pero Dios mantenió, ¿verdad? Y midió exactamente esta distancia y Dios lo mantiene, esta distancia. Así viene día y noche, así viene estaciones girando sobre alrededor del sol, pero si se acerca, se quema. Muy simple, ¿verdad? Es esto. Entonces, ya está preparado el sol, ya está caliente. Va a quemar a los hombres con fuego. Aquí dice, con el gran calor. Va a morir muchos. Entonces, ¿qué quiere decir este fuego? Aquí capítulo 21 habla fuego y azufre, ¿verdad? También dice, pero los cobardes incrédulos y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo se llama esto? El infierno. No está hablando el fuego que, ¿verdad? Ha de venir sobre esta tierra, ¿no? Capítulo como 20, ¿verdad? Habla sobre el trono blanco. Ahí Dios va a llamar todos los muertos del mal, del tumba, ¿verdad? De la muerte. Va a llamar todos. Y después va a juzgar así, ¿verdad? Según sus obras y tira todo al infierno. Existe el infierno. Entonces, ¿quién va, verdad? ¿Quién va a caer al infierno? Aquí dice, los cobardes. Siguiente dice, incrédulos. Los que no creen en Dios, incrédulos, se llama incrédulos. ¿Cómo pueden hacerlo? Los incrédulos, jamás. Pero aquí dice, ¿verdad? Los cobardes, entre los creyentes, está hablando de los creyentes. Ustedes cristianos, creyentes, pero no tiene esta seguridad de ir al cielo, escuchando, ¿verdad? Ah, sí, sí, Dios existe, Jesucristo vino al mundo para salvarnos, pero uno no entra en el arca de Noé, escuchando, ¿verdad? Esta advertencia del juicio, no puede ser salvo. Ah, si vaya por allí, va a llegar a un lugar muy bonito, pero fulano, fulana, no camina por ahí, pero habla así. Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios lo acompañe. Bonito, bien bonito, pero usted está preparado para ir al cielo o no. No estoy preguntando su pensamiento, no estoy preguntando sus opiniones, no. Estoy preguntando, ¿verdad? La verdad. ¿Qué ha cumplido en su vida, en su corazón? Esta verdad siempre viene con la obra de Dios, con el poder de Dios, con la obra del Espíritu Santo. Si no, es una religión nada más. Un hombre religioso. Ah, qué buen hombre, ¿verdad? Simpático y benigno, amable, pero la salvación es diferente. Ah, yo no estoy como pecando, ¿verdad? Ah, tratando de no pecar, qué bueno, pero la salvación es diferente. Se llama cobardes. Aquí dice, ¿verdad? Todos los mentirosos. ¿Quién mienta? Todo. La vida es mentirosa, ¿sí o no? Muy mentiroso. La vida es mentirosa.
somos pecadores. Aquí no está hablando, ¿verdad? Solamente un pecado grande y grave, no. Una mentira. Es mentiroso. Va a caer al infierno por ese pecado. ¿Me explico? ¿No es así? ¿Es así? Entonces uno tiene que ya ser salvo, no por las obras. Por eso aquí dice San Mateo 7, verso 17 dice, así todo buen árbol, aquí está hablando sobre buen árbol. Dice, dan buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, les pregunto, ¿usted es buen árbol o árbol malo? Mire, aquí está hablando, ¿verdad? Sobre una condición de ir al cielo. Tiene que ser buen árbol. Por ejemplo, un árbol malo no puede entrar al cielo. Entonces, ¿ustedes buen árbol o árbol malo? Ah, yo estoy tratando, ¿verdad? De ser bueno, tratando de no pecar, pero si peca o no, nunca peca. Ya pecó muchas veces y nunca peca. Sí, pecamos. Entonces, ¿cómo se llama este árbol? Árbol malo. ¿Por qué? Aquí dice, ¿verdad? Buen árbol nunca puede dar frutos malos. Uno, sacando, ¿verdad? A veces bueno, a veces malo. ¿Cómo se llama esto? Malo. La Biblia dice malo. Uno confía, ¿verdad? En su obra buena. Ah, yo no soy malo, soy bueno. Confiando en su obra solamente buena. Pero otra parte que tiene, mucho malos. ¿Sí o no? Mal pensamiento, mal corazón. En su corazón tiene mucha ira, cólera y odio, celo. ¿Sí o no? Mentira, sucio. ¿Cómo se llama esto? Árbol malo. ¿A dónde va? Al infierno. ¿Me explico? Aquí en el mundo no hay, ¿verdad? Hombre justo ni a uno. Aquí en el mundo no hay justo que haga el bien, nunca peque. No hay tal hombre. Entonces a veces sale, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama esto? Obra buena propia, propia. No, no es malo, ¿verdad? Pero su obra propia, pero contaminada, ¿sí? Ensuciada su obra con la obra mala, con su vida mala, ya está contaminada. Es bueno. La Biblia dice malo. Dios no va a aceptar, no va a recibir. Esto es la ley de Dios. Se llama la ley de Dios. Dios no permite ni un pecado, ni un pecador. Si quiere ir al cielo, tiene que ser limpio. Me explico. Como justo y santo. Entonces la Biblia dice, aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo yo puedo ser justo? Es problema. Es pregunta, buena pregunta. Entonces, Señor, ¿cómo hago yo? Ayúdame, Señor. Sí, hazme, ¿verdad? Entender, Señor, y recibir una respuesta. Nosotros somos como suciedad, nuestra justicia como trapo de inmundicia. Sí, nos parece que muy bien, ¿verdad? Su justicia. Pero la Biblia dice, nuestra justicia
Su justicia es como trapo de inmundicia, sucia, como un trapo sucio. Un hombre principal, ¿verdad? Se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre principal, ¿verdad? Su posición alta, era como, parece que era un líder de su religión, un hombre principal. Se acercó al Señor, preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ah, sí. Jesucristo tampoco quiso, ¿verdad? Ser llamado como bueno. Solo Dios, solo Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros, alejados, apartados de Dios? Mucho más. No podemos, así no podemos. Por eso Dios nos envió a Jesucristo, ¿verdad? Una manera, por medio de Jesucristo. Por eso aquí está mencionando sobre Jesucristo, de sí mismo. Jesucristo aquí está hablando, ¿verdad? Buen árbol. ¿Quién es buen árbol? Jesús. Jesús, Cristo. Nosotros, árboles malos, ¿sí o no? Solo Jesucristo puede ser buen fruto solamente. Este buen árbol nunca puede dar malos frutos. ¿Quién? Solo Jesucristo. Nosotros somos pecadores, árboles malos. Entonces uno, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede llevar buen fruto, verdad? Ser cortado de allí, ya, del mundo, de nuestra vida, injertado en el árbol. Bueno, me explico. Se llama la salvación. Tiene que ser salvo. ¿De dónde? Del pecado, de su vida y del mundo. Tiene que ser salvo de allí y plantado, injertado en dónde? En el Señor Jesucristo. Se llama la salvación. Este poder, ¿verdad? Tiene Dios, solo Dios. Entonces, mire, nosotros vamos a pedir al Señor para que nos ayude. Señor, ayúdanos. Con corazón humilde, por favor. Aquí alguno, como se siente, ¿verdad? Justo y santo, está lejos de la salvación. Aquí en el mundo no hay justo. ¿Cómo puede ser justo? Por eso aquí verso 22 y 23 sigue hablando, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué raro, esto también. Ay, sí, que es la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer las cosas buenas, tratando de llevar buenas obras. Pero, ¿cómo se llama esto? Frutos malos, de árbol malo, ¿sí o no? Por eso uno tiene que recibir primero la vida del Señor Jesucristo y vivir en el Señor Jesucristo. Si puede llevar un fruto, se llama buen fruto. ¿De quién? No de nosotros, de Jesucristo, de Dios. Se llama fruto del Espíritu Santo. Vamos a recibir primero la vida del Señor y después podemos llevar buen fruto. Por eso aquí, mire, muchos, dice, muchos, hicieron mucha cosa maravillosa. Por eso uno sin salvación, o sea, sin recibir la salvación puede hacer así. Enseñar, ¿verdad? Como un pastor sobre el púlpito.
como profeta, ¿verdad? Habla bonito, pero sin salvación uno puede hablar así. ¿Me explico? Sin salvación uno puede hacer milagro. Qué raro esto. Pero ¿de dónde viene ese poder? Seguramente viene de Satanás, gobernador, ¿verdad? Dominio del mundo, Satanás. Se puede hacer mucha cosa poderosa. Entonces mucho se confunde, ¿verdad? ¿De dónde es esto? Sin salvación puede hacer milagro, echar fuera demonios, sin salvación, haciendo estas cosas. Si puede ir al cielo, jamás, tampoco. Primero tiene que recibir la vida de Dios por medio de Jesucristo. Esto es la voluntad de Dios. ¿Dios qué quiere? Dios quiere darnos su vida primero a los muertos. Entonces los muertos está tratando, ¿verdad?, de hacer algo bueno para Dios, pero muertos, ¿qué puede hacer? Nada. Muchos religiosos, ¿verdad? Muertos, quieren hacer algo para Dios, ofrecer y ofrendar y sacrificar, pero muertos. Muertos es muertos. San Juan 6, aquí habla una voluntad de Dios, ¿verdad? Principal. Dice Jesucristo, porque descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si Dios envió, ¿verdad?, su Hijo unito al mundo. Así es que Cristo vino, descendió del cielo sobre esta tierra para hacer la voluntad de que le envió, o sea, de su Padre Dios. Esta es la voluntad de mi Padre, dice. Entonces dice, ¿qué es la voluntad de? Nos envió, ¿verdad? Su Hijo Jesucristo. Aquí dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Tener vida eterna es tener la vida nueva, recibir una vida nueva como hijo de Dios. Él puede hacer buenas obras. Esto es misterio. Se llama la salvación. Dios puede hacer con unción del Espíritu Santo, con el poder de Dios, uno, ¿verdad? Un salvo así vence contra el mundo, vence contra Satanás y al pecado. Permanece en él. Esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios. Por eso, número uno, entre mucha voluntad, santidad, es voluntad de Dios, es cierto, ¿sí? Amarnos unos a otros, número uno, ¿verdad? Como mandamiento de Jesucristo, es cierto. ¿Quién puede amar a otra persona? Los muertos no pueden. Así que cada uno tiene que recibir la vida eterna como una promesa de Dios, como un pacto de Dios. Y puede amar a su prójimo. Entre muchos prójimos, ¿quién es número uno? Jesucristo. Sabemos, Jesucristo está cerca, pero no lo amamos. Nosotros debemos amar primero al Señor Jesucristo, Salvador. Amando a Él, sí, puede recibir la vida de Él con el Espíritu Santo. Esto es el poder de Dios. Entonces, recordamos esto. Ah, sí, esto es la voluntad de Dios, que es todo aquel que ve al Hijo, como podemos ver al Señor Jesucristo. ¿Verdad?
palabra. Aquí estamos, por eso. Y cree en Él. ¿Cómo podemos creer en Él? Por la palabra. ¿Entendiendo? Sí. Tenga vida eterna. Qué maravillosa, ¿verdad? Esta palabra, vida eterna. Vida eterna. Si existe vida eterna, ¿sí? Vivir con Dios, vivir en Dios, en el paraíso, ¿verdad? En el reino de Dios. Qué maravillosa. Sí existe. Entonces, espero que sean salvos ustedes, tengan la vida eterna por medio de esta palabra del seminario. Vamos a seguir escuchando. Hay conclusión. Romano 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, ¿verdad? Aquí no hace falta pensar como delante de un hombre. Ah, qué vergüenza, ¿verdad? ¿No? Tiene que presentar, abrir su corazón delante de él, de Dios. Por las obras, aquí dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, ¿por qué Dios nos permitió mucha ley? Para que cumpliera. No es malo, ¿verdad? Tratar de cumplir la ley, pero mire, muchos, está tratando de ir al cielo, tratando de cumplir la ley. Entonces, si no puede, todo el mundo dice, ¿verdad? Ay, yo no puedo. Ah, sí, ahora ¿a dónde va? No sé. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo la ley, mandamiento de Dios. Entonces, ¿a dónde va? ¿Al infierno? Pero aquí también habla, ¿verdad? Directamente, por las obras de la ley, ningún ser humano será crucificado delante de él. Así que Dios nos permitió la ley para que nosotros podamos conocer pecado. Si entendió el pecado por las palabras, ¿entendió bien? Sí. ¿Quién soy yo? Pecador. Si ahora muere, ¿a dónde va? Al infierno. Por pecado. No estoy preparado. Ya entendió bien. Él es como posiblemente, ¿verdad? Si hay una posibilidad de recibir esta gracia, esta justicia, aquí dice justicia de Dios. Uno, ¿cómo puede ser justificado? O sea, uno quiere, ¿verdad? Justificarse según su manera. Lo que quiere justificarse, ¿cómo se llama esto? Según su manera, según su modo, según su fuerza. ¿Cómo se llama esto? Religión. ¿Me explico? Religión. Pero la Biblia, en la Biblia, creen en Dios, no es religión. Pero muchos cristianos, ¿verdad? Religiosos. ¿Qué quiere decir? Religiosos, confiando en su obra. Valiente. ¿Por qué? Porque está bien, aguantando bien, no pecando, ¿verdad? Pero la fe no es así. Aquí habla sobre la justicia de Dios, que es la salvación. Aquí dice ser justificado. ¿Cómo suena ser justificado? Ser limpio, ser perfecto. Sí, dice 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, aparte de la ley, ¿por qué? Allí no hay manera. Los que están bajo la ley, ¿verdad? Maldición. Están malditos, son malditos. ¿Por qué? Allí no hay manera. No estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a votar la ley, sino los que quieren ser salvos por las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Allí no hay manera. Tratando, nunca llega, nunca logra la salvación. ¿Y a dónde va?
al infierno. Qué lástima, qué pena esto. Entonces, aparte de la ley, ¿verdad? Aparte de las obras de la ley, Dios nos manifestó, aquí dice, la justicia suya. Se llama Jesucristo. 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Así que nosotros debemos recibir esta justicia de Dios por la fe, dice. ¿Cómo? Por el oír. Ah, sí, Señor. Algo así, ¿verdad? Ah, sí, Señor. Esto es la voluntad de Dios y manera de Dios. Así viene la fe. Se llama también convicción, una convicción y una certeza. Viene con paz y tranquilidad y también con gozo. Diferente. Es obra de Dios. Por eso, 3:28 dice, ¿verdad? Una conclusión de los como apóstoles de Jesucristo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ah, entonces, sin nada de las obras de la ley, ¿puede ser salvo? Sí. La Biblia dice sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a escuchar. Vamos a recibir esta justicia de Dios. ¿Me explico? Se llama buena nueva. Por eso se llama buena nueva. Vamos a poner mucha atención, por favor, y seguimos adelante escuchando y escuchando. ¿Sí? ¿Haciendo qué cosa? Un como intérprete de la ley se levantó y dio, ¿verdad? Para probar al Señor Jesucristo. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Verdad? ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? Equivocado, eso. ¿Haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Haciendo, como cumpliendo algo, yo, nunca. Así viene la salvación de Dios, por el poder de Dios, por medio de oír con fe, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra. Así tiene mucho poder esta palabra, se llama el Evangelio. Se llama el Evangelio. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poco sobre señal de fin del siglo. San Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hace 2000 años, ¿verdad? Casi. Ya los discípulos preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? Que decía, ¿verdad? Que decía Jesucristo sobre fin del mundo, sobre una destrucción, ¿verdad? Una plaga y mucha cosa. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A la venida del Señor, al venir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el fin del mundo. Cuando viene el Señor Jesucristo, ya termina el mundo. ¿Me explico? Entonces, mucho está esperando la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esperando fin del mundo. Es cierto. Así termina este mundo. Señor viene. Venía, ¿verdad? Hace 2000 años, como, ¿sí? Un hombre judío. Y aquí también dice Mateo 24:38, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando fin del mundo, ¿sí? Pero Dios siempre
nos enseña por las señales para que nosotros entendamos y sepamos sobre la venida del Señor, ¿verdad? Y para que podamos estar listos y preparados. Así funciona señal. ¿Por qué Dios nos da señal? Para que se prepare. Ya aquí habla, ¿verdad? Eh, Muchos detalles. Dice, porque vendrá, aquí está hablando sobre señales, vendrá muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es una señal del fin del mundo. Y 23 dice también, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sí, eso es como número uno. Entre muchas señales, número uno, ¿verdad? Levantarán falsos cristianos, falsos profetas. Ellos pueden hacer grandes señales y prodigios. Mire, aquí dice, ¿verdad? Los falsos pueden hacer muchos milagros, prodigios. ¿Es cierto? Entonces uno sigue un señal, un milagro, peligroso, cuidado. No es bueno. ¿Por qué? Porque aquí también dice, ¿verdad? Los falsos pueden hacer señales y prodigios. Aquí, San Mateo 12:39. Leamos, sí, leamos juntos, vamos. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de profeta Jonás. Jesucristo dijo, ¿verdad? Los escribas y los como fariseos le pedían, ¿verdad? Pidieron. Queremos ver señal, Señor, Maestro. Muéstranos su señal. Entonces Jesucristo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué? ¿Por qué mala, verdad, generación? Porque ya tiene, por ejemplo, tiene lo que ha recibido, ¿verdad? O sea, Dios les permitió mucha cosa, pero demanda otra, pide otro. ¿Cómo se llama esto? Aquí dice mala. Y como adúltera, ¿verdad? Uno tiene su pareja, pero busca otra. Dios nos permitió la palabra, ¿sí o no? Pero busca señal y prodigios y milagros. La Biblia dice, generación mala y adúltera. Ya tenemos pareja, es suficiente. No hace falta buscar señal ni milagro. Por medio de la palabra, sí podemos confiar en Dios. Y también otra religión, ¿verdad? Si puede hacer señal, ¿sí o no? Ahí sale. Y ahora nosotros hoy en día es mejor solamente confiar en la palabra. No hace falta, ¿verdad? Ver señales, ni buscar señales, como prodigio, ¿verdad? Milagro. Aquí estamos aprendiendo señal de fin del siglo, pero esto es para que nosotros entendamos el tiempo de Dios por la palabra. Aquí no estamos esperando un milagro, ¿no? Aquí estamos aprendiendo señal de la palabra, señal de la palabra. Es bueno, importante. Entonces uno, ¿cómo puede distinguir este milagro y prodigios que sale, verdad, de cualquier iglesia? Qué difícil esto. Allí está hablando las palabras y sale señales.
pero no. Mire, segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es engaño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ah, el mismo Satanás se disfraza, ¿verdad? Como ángel de luz, como ministro de justicia, como de Dios, pero no, es de Satanás, muchas veces. Por eso, ¿por qué Dios nos permite, verdad? A veces señales como milagros. Aquí dice, Marcos 16, 20, dice, ellos saliendo, predicaron en toda parte, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Mire, el propósito del milagro y prodigio, que es confirmar la palabra, para que creen en la palabra. Un profeta, ¿verdad? Hacía un milagro. ¿Por qué? Para que confíen en la palabra de esta profeta. Los discípulos hacían mucho milagro también. ¿Para qué? Puedan confiar en la palabra de ellos. Entonces, haciendo milagro, no dice palabra verdadera, es falso. Nada que ver. Me explico. ¿Cómo podemos distinguirlo, estas señales? Por la palabra. No dice palabra, entonces no es de Dios, no de Dios. Algo así. Qué complicado esto, ¿verdad? Sí. Y 24 dice, verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, mucho pleito, ¿verdad? Conflicto, guerras, en muchos lugares, sí, hoy en día más sale. Hoy en día Rusia y Ucrania, sí, Palestina, ¿verdad? Y Israel está peleando en muchos lugares contra gobierno, haciendo huelga, ¿verdad? Es como un pleito entre naciones. No hay paz. Por comida, por agua, y ¿verdad? Por territorio, impuesto, por droga. Están peleando. Y peste, ¿verdad? Ébola, SIDA, pasó coronavirus, pero ya el mundo, ¿verdad? Está esperando una variación de COVID también. Ah, sí, va a salir una variación de COVID pronto. Pestes, superbacteria que no tiene vacuna. No hay cura, ¿verdad? Qué difícil esto. Va a morir muchos por pestes. Aquí en el libro Apocalipsis habla así. Y hambre. Cada día, sí, mucho, ¿verdad? Científico dice, cada día 5 niños mueren de hambre. África, Asia, Corea del Norte, sí, Corea del Sur, bien avanzado, desarrollado, pero Corea del Norte, muy pobre. Ahí no hay luz, ¿verdad? En la noche. Y dice también Apocalipsis capítulo 6, verso 6, dice, 2 libras, hablando, ¿verdad? De hambre en medio de 7 años de tribulación, dice, 2 libras de trigo por un denario será. 2 libras sería como un poco menos de 1 kilo, 2 libras. Entonces, trabajando todo el día, dinario es como un salario diario de un hombre normal.
trabajando todo el día, ¿cuánto gana aquí? ¿Verdad? Supongamos, ¿verdad? 20,000. Está bien. Entonces, trabajando todo el día, solamente puede comprar 1 kilo de, como, harina de trigo, nada más. 1 kilo de harina de trigo. ¿Es suficiente para comer 5 familias? Hay que comer, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. No. Trabajando duro, duro, no alcanza. Se llama hambre. Si hay comida, pero muy caro, no puede comer, no puede comprar ni comer, se llama hambre. Está subiendo este precio. Yo visité, ¿verdad? Esta vez a Corea también. Ah, sí, Corea también caro. Bastante, subió bastante. Aquí también subió bastante, ¿sí o no? Todos los países están subiendo precio de la comida. Se llama hambre. En medio de 7 años de tribulación, va a subir, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo? ¿Cuánto vale, verdad? 1 kilo de harina de trigo. 1,000, ¿sí o no? 1,000. Es suficiente, 1,000. Pero va a subir con 20,000. Va a subir 20 veces más este precio. Se llama hambre. Está subiendo. Y cada día 8,000 veces terremotos. Pasó, ¿verdad? Hace poquitos días, Turquía, Siria. Mire, entonces, ¿va a mejorar esta situación? Economía y de todo. No, la Biblia dice no, no va a mejorar, va a peorar. Entonces, si así sale pleito y guerra, rumores de guerras y pestes y hambres, qué oscuro, ¿verdad? Vida futura, qué oscura. Pero esto es señales, lo entendemos, ¿sí? Vamos a entender así, esto es señales. Entonces, escuchando una noticia de televisor, vamos a entender, sí está ocurriéndose, ¿verdad? Algo que debe ocurrirse, que debe venir y llegar. Tiempo de Dios. Sí, mire, promedio de terremoto, ¿verdad? En el mundo. Aquí sale, ¿verdad? 2,119 veces como un terremoto poco fuerte, calculando solamente terremoto fuerte. En el siglo XX hubo 2,119. Entonces, habían más terremotos, ¿verdad? En el siglo XX que todos los terremotos hasta el siglo XIX juntos. ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces, está subiendo así. Cuanto más en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿sí o no? Siglo XXI. No, no podemos aquí dibujar. ¿Cuánto más? Esto es una señal muy distinguida. Apocalipsis habla muchas veces sobre señal de terremoto, ¿verdad? Como sobre el terremoto. Dice 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, había, ¿verdad? Un terremoto tan grande. Sí, pero ya, aquí la Biblia dice, en medio de 7 años de tribulación, va a llegar este terremoto tan grande y terrible. Se huye, ¿verdad? Las islas y montañas, dice. Se desaparece. Una isla, había ahí una isla, ¿verdad? Y por terremoto ya se hundió y se desapareció. Una montaña, gran terremoto, se hunde. Así dice la Biblia. Aquí vamos a ver un video de señal del fin del siglo. Sí hay mucha historia, noticia, ¿verdad?
de esto, pero en resumen, vamos a ver. Un edificio de más de 10 pisos que albergaba oficinas de una cadena televisiva palestina resultó completamente destruido tras un bombardeo. De acuerdo con algunos medios, presentar una nota que explica qué es efectivamente y cuáles son las causas de este virus que tiene a todo el mundo preocupado. Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria, África Occidental, ébola, muertes, alerta. El mundo supera los 3 millones de muertos por coronavirus. En solo 3 meses, el número de fallecidos ha crecido en 1 millón. Estados Unidos lidera el triste ranking, seguido de Brasil. Río de Janeiro no da abasto a enterrar a sus muertos y ha tenido que construir un nuevo complejo de cementerios. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela, y el gobernador asegura que la situación podría empeorar si no toman urgentes medidas. Así que viajamos hasta esa península, a ese lugar, para investigar esta tragedia. Mire usted. Será el comienzo de los Sí, hace poco día, ¿verdad? Hubo un terremoto en Turquía y Siria. Murieron 50.000 personas. Mire, Dios tiembla la tierra. ¿Qué le parece? Dios tiembla la tierra. ¿Por qué? Muchos quieren edificar, ¿verdad? Una casa bonita para comer bien, beber bien, según su modo, según su como deseo, esperanza, poniéndose esperanza aquí en la tierra. Quiere poner su esperanza aquí en la tierra. Dios lo tiembla para que no ponga su esperanza en esa tierra. ¿Por qué? Va a ser destruido. No póngalo. Así, Dios dice. Entonces vamos a buscar el reino de Dios, ¿sí o no? Vamos a buscar el reino de Dios. Pongamos, ¿verdad? Esta esperanza en el reino de Dios. Entre muchas señales, mire, aquí, ahora voy a hablar un poco sobre esta señal más fuerte y segura. Sobre parábola de higuera. Dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoce que está cerca a la puerta. ¿Quién está cerca? Jesucristo. A la puerta dice, todo el mundo dice, ¿verdad? "Ah, Señor, está cerca a la puerta", pero no prepare, diciendo, no está listo. Pero ya ahora Dios nos permitió este tiempo, vamos a poner mucha atención preparándonos. O sea, nosotros no podemos justificarnos según nuestra manera. Nosotros no podemos prepararnos. O sea, Dios sí puede. Entonces, vamos a presentar ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Dios, prepare, ¿verdad? Por favor, mi vida. Señor, permíteme. Algo así vamos a pedir al Señor. Aquí esperando, ¿verdad? Ante la palabra de Dios. Dios trabaja. Sí, puede. Entonces,
Aquí podemos ver como el tiempo de Dios, el reloj de Dios, que es el pueblo de Israel. Aquí está hablando sobre la recuperación del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esta parábola de higuera? Este árbol de la higuera, ¿verdad? Simboliza al pueblo de Israel. Israel. Entonces, por ejemplo, este pueblo de Israel, así como, ¿verdad? Un árbol muy seco y muerto, ¿cuántos años? Como durante 2500 años. Ellos no tenían, ¿verdad? Soberanía ni territorio. Ya fueron esparcidos sobre todo el mundo hasta como 14 de mayo 1948. Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Terminó en el año 1945 y después de 3 años se independizó el pueblo de Israel. Qué maravilloso esto. ¿Por qué? Ellos no tenían, ¿verdad? Territorio ni soberanía. Vivieron, ¿verdad? Como vagabundeando sobre todo el mundo, viviendo un poco un país, pero este país, ¿verdad? Lo rechaza. Váyase a otro lado. Entonces salía y buscando otro lugar. Así vivieron. Pero ya llegó tiempo de Dios. Está tierna, sacando hojas, ¿verdad? Este árbol llevando frutos. Entonces, sí, en el año 14 de mayo de 1948 se independizó. Este pueblo es milagro, sí, es gran señal. Imagínense, nosotros no podemos vivir así como 2500 años, pero viendo, ¿verdad? Ah, sí, yo conozco este árbol toda en mi vida, muerto así, botado, ¿verdad? Seco, pero un día sale como está tierna y sale como hojas y después se hizo grande y llevó fruto, ¿verdad? Bonito. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Pero cuánto más este año, 2500 años. Entonces, entre muchos judíos ya olvidaron su idioma. Entre muchos judíos ya se cambiaron, ¿verdad? Se convirtió en otro color su pies, negrito. Así está regresando, según la palabra de Dios. Gran señal. ¿Por qué como el pueblo de Israel, verdad? Fue destruido así totalmente. Este pueblo de Israel, ¿verdad? Es un pueblo escogido como distinguido de los gentiles. Dios formó este pueblo por medio de Abraham. Sí, Abraham. Formando un pueblo santo, escogido por Dios, para predicar, ¿verdad? Anunciar este evangelio de Dios a todo el mundo. Así Dios eligió este pueblo. Pero si ellos tenían que obedecer y obedecer, si no, maldición. A cada uno de nosotros es así también. Entonces ellos ya fueron destruidos totalmente, casi como 2500 años. Obedecía, desobedecía, obedecía, desobedecía. Dios esperaba y esperaba. Pero llegó al tiempo. Entonces ya fue perdido todos en el año antes de Cristo, ¿verdad? 586 años por Babilonia, Judá del sur, como sur de Judá, ya fue destruido todo. Norte de Israel también fue destruido por Asiria. Después, nunca ha tenido su territorio. Pero ya se independizó en el año 14 de mayo de 1948. ¿Qué quiere decir esto? Gran señal, gran señal.
Dios está hablando algo, hablándonos algo. Llegó tiempo de Dios. ¿Por qué? Aquí dice, ¿verdad? Oseas, ¿por qué ya fueron destruidos? Dice, mi pueblo fue destruido porque él le faltó, ¿cómo? Conocimiento. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Le faltó conocimiento. Entonces, un conocimiento de Dios es importante. Antes hacer algo, ¿verdad? Ofrecer algo a Dios. Primero usted tiene que conocer la voluntad de Dios. No solamente haciendo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, no. Hay que entender primero la voluntad de Dios. Hay que conocer. Sí, ya ahora está restaurado, ¿verdad? Recuperado totalmente. Sí, pasó este año, ¿verdad? 14 de mayo. Se cumpla 760 años. No, 76 años. Sí. Entonces, la palabra dice, ¿verdad? San Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo este acontezca. No pasará esta generación. ¿Qué generación? Esta generación que ha visto esta restauración del pueblo de Israel. ¿Quiénes son? Esta generación que han visto esta recuperación, restauración del pueblo de Israel. ¿Nosotros? ¿Sí o no? Sí, nosotros. Ya se cumple este año 76 años de su independencia. Calculamos, ¿verdad? Aproximadamente una generación, 70 o 80 años, una vida. Llega hasta ahí una generación. Supongamos un poco más, 100. Para 70, 80, ya pasó 70, 80 falta un poco. Muy poco, ¿verdad? Para 80. Entonces, supongamos 100, no tenemos mucho tiempo. Igual. Miren, después de este anuncio de su independencia de 14 de mayo, todo el mundo les ha dado, le ha dado bienvenido, bienvenido. Estaban de acuerdo de su independencia. Todo estaba preparado así, ¿verdad? Por Dios. Sí, nace el Estado de Israel. Entonces, desde allí empezó, ¿verdad? A retornar, regresar a su tierra. Dice, esto es una profecía de retorno del pueblo de Israel. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. De todo, ¿verdad? De todo el mundo, Dios va a llamar. De oriente, de occidente, del norte y del sur. Rusia no lo permitía, detenía, ¿verdad? No vayas, no puede salir. Entonces, poniendo mucho impuesto a cada uno, ¿verdad? Si quiere salir, usted paga primero esto. Entonces, mucho. O sea, hasta su muerte va a ganar algo, ¿verdad? Entonces, usted paga impuesto hasta la muerte. Entonces, ¿quién puede pagar esto? Así detenía Rusia, pero lo soltó. ¿Por qué? Dios trabajó por medio de Estados Unidos, así, ¿verdad? Políticamente, y Rusia lo soltó. Y el retorno de los judíos de Rusia. Muchos vivieron ahí, pero regresaron muchos también. Retorno de los judíos de Etiopía, de Francia. Dice, ¿verdad? 2000, como 1000, 2014 dice 7000.
Así los judíos están regresando y regresando. Ezequiel 39:27 dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio, ¿cómo? Cautiverio entre las naciones, las reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. O sea, Dios ya profetizó por medio de Ezequiel, si Dios no va a dejar, ¿verdad? Ninguno de ellos, judíos. Entonces, ¿por qué Dios recupera así este pueblo de Israel? Llegó tiempo, no por su obediencia, no. ¿Qué obedeció a ellos? Nada. Ellos vivían así, ¿verdad? Como un pueblo botado, desamparado en cada país. Pero llegó tiempo y para testificar, ¿verdad? Nombre de Jehová, Dios está trabajando duro. Dice, sabrán todos los países que soy Jehová su Dios. Así Dios está testificando sobre todo el mundo. ¿Sí? Aquí en Costa Rica también vive como 2.500 judíos. Ellos también están esperando su turno. Cada uno tiene su turno. Si viene mi número, entonces él va. Cada uno está preparando, ¿verdad? Ordenando sus cosas para regresar a su tierra de Israel. Está regresando. Y también, y ahora, los judíos, ¿verdad? Como 15 millones de judíos manejan el mundo. Regresando, los judíos también llevan mucho dinero. Los que viven en cada país también son ricos. Tienen mucha riqueza. En Estados Unidos vive 7 millones de judíos. En todo el mundo vive, ¿verdad? 8 millones. Entonces, mayoría vive en Estados Unidos. Ya regresaron como 8 o 9 millones de judíos. Ya viven ahí en su tierra. Aún falta, ¿verdad? Muchos. Va a regresar. Pero ya ahora, sí. 15 millones de judíos manejan el mundo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Judíos tienen mucho poder por dinero. Hoy en día el dinero, ¿verdad? Es poder. Judíos tienen mucho poder. Son empresarios, ¿verdad? Banqueros, políticos, directores de cine. Muchos judíos tienen como empresario. Industria de cine son de judíos. Fundador, judíos, ¿verdad? Administrador, hoy en día, judíos. Son de Dios. Esta empresa como industria de cine. Y toda esta marca como empresa internacional son de judíos. Industria, ¿verdad? Internacional. Mucha como empresa internacional son de judíos. Qué fuerte los judíos. Vamos a ver este video. Einstein, ganador del Premio Nobel, exministro de Estados Unidos Ernst Kissinger. Alan Greenspan, llamado el presidente de la economía de Estados Unidos. Y la mano que maneja la cinematografía del mundo, Steven Spielberg. Todos ellos tienen en común que son judíos. Y no solo esto, CBS, ABC, NBC, que son las 3 mayores transmisiones estadounidenses, fueron fundados por los judíos y los poseen hasta ahora. Y también lo mismo pasa con los principales periódicos
como New York Times, Wall Street Journal y Washington Post. Los judíos toman una gran parte en los periodismos. Según la investigación económica de 2003, 12 de 30 principales compañías de Estados Unidos fueron fundados por los judíos y o siguen bajo su administración. Fabricaciones de todos tipos, financiamientos, red informativas, hasta culturas. Casi no hay nada en Estados Unidos que la mano judía no haya tocado. Lo más sorprendente de los judíos es su éxito económico. Es incontable la cantidad de empresas famosas que los judíos crearon y manejan. También se puede decir que Wall Street, que es el centro económico mundial, fue creado por los judíos. Según una fiable investigación económica de Estados Unidos, de las 25 personas más influyentes de Wall Street, 10 de ellos son judíos. El mundo de los judíos mueve. El poder de los judíos, ¿verdad? Mueve y controla a todo el mundo por dinero, con dinero. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? No pueden negar esto. Ya tiene bastante poder, entonces nadie puede negar esto. Sabiéndolo, hay que como seguir, ¿verdad? A ellos. Mire, ya vamos a terminar. San Mateo 24 habla sobre señales del fin del siglo. Entre muchas señales distintas, ¿verdad? Cercanas. Pero esta señal de recuperación del pueblo de Israel más grande. Aquí está hablando el tiempo de Dios. Conoce que está cerca la puerta. Así está llegando el tiempo de Dios. ¿Me explico? ¿Ya vamos a entender esto? Sí, ¿entendieron esto? Ya entendemos bien esta palabra de seminario. Entonces hoy hasta aquí, mañana también vamos a seguir aprendiendo sobre la manera y voluntad de Dios. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor Dios, por darnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, aquí estamos buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante aprendiendo y escuchando tu palabra. Así que nosotros queremos ser salvos, queremos tener una certeza de ir al cielo. Señor, ayúdanos. Solamente pedimos al Señor y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.